óptica se inicia en la retina. Y la retina tiene capas. ¿Cuántas capas tiene la retina? Tiene 3 capas. En la primera capa se ubican los conos y los bastones. Los conos y los bastones, ¿ya? Conos y bastones. Aproximadamente existen 7 millones de conos y aproximadamente entre 100 a 120 millones de bastones. Es importante detenernos un poquito en esta capa, porque los conos, ¿qué función cumplen? Los conos son los responsables de la agudeza visual, ¿ya? Son responsables también los conos de la visión central, de la visión de los colores, Esta es en cuanto a la función de los conos. ¿Dónde se ubican los conos? En la parte periférica, los conos se ubican en la parte central. Los bastones, si bien es cierto, les decía, en su mayoría ocupan esta capa, aproximadamente entre 100 y 120 millones de neuronas llamadas bastones. Los bastones, ¿qué función cumplen? Son los responsables de la visión en la penumbra, en la oscuridad. Cuando ustedes ingresan al cine y tratan de adaptarse a una mejor visión, tratan de adaptarse, es decir, de querer ver para ubicarse en sus asientos respectivos, son los bastones los que están interviniendo, los bastones. Entonces se ocupan de la visión en la penumbra, en la oscuridad. Otra función de los bastones también son responsables de la visión del movimiento. ¿Dónde se ubican los bastones? En la parte periférica. Ahí se ubican. Esa es la primera capa de conos y bastones. La capa intermedia está formada principalmente por estas células que interconectan la primera capa con la tercera capa. Y estas células reciben el nombre de células bipolares. Repito, hacen sinapsis entre la primera capa de conos y bastones con la tercera capa, que se denomina capa de células ganglionares. Pero no nos adelantaremos todavía. Las células bipolares que están en la segunda capa son las principales células de esta segunda capa. En esta segunda capa también se ubican otra clase de neuronas, las células horizontales. ¿Ya? Son células de sostén, de soporte. Y finalmente, en esta segunda capa, hacia abajo, se van a ubicar las células amácrinas o neuronas amácrinas. Bien, la tercera capa, jóvenes, se llama capa ganglionar porque está constituida por las células ganglionares. Todas estas son células de distinto color, pero que se denominan células ganglionares. Y los axones de estas neuronas ganglionares, son aquellos axones que van a formar el nervio óptico. ¿Ya? El nervio óptico nace de los axones de las células ganglionares. En resumen, decimos en la retina, entonces, existen 3 capas con 6 neuronas. La capa más hacia afuera, la capa de conos y bastones. La capa intermedia, la capa donde están las neuronas horizontales, las neuronas bipolares y las neuronas amácrinas. Y la capa que está más hacia abajo es la capa de células ganglionares, ¿ya? Y de los axones de las células ganglionares nace el nervio óptico. Y a partir de acá vamos a ver cuál es la anatomía del nervio óptico que le sigue al nervio óptico. Bien.
Vayamos con la segunda parte. La segunda parte de esta clase es conocer la vía óptica. Bien. Esta parte, esta escotadura, representa a la retina, con esas 6 capas, a la retina. Retina de este lado y retina de este otro lado. Antes, ¿se está viendo bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por favor, atiendan esta clase, porque no sé si les voy a preguntar en el primer parcial, en el final, o si acaso vaya en el verano para aquellos que se quedan. Pero sí pregunto la vía óptica. Por favor, yo sé que están cansados, han dado hematología, sé, pero por favor hagan un esfuerzo de unos 45 minutos para aprender la vía óptica y su patología. Vayamos entonces, la retina de este lado y la retina de este otro lado. A la retina, ¿qué le sigue? Les decía, nace el nervio óptico de este lado y el nervio óptico de este lado. Más hacia atrás, ¿qué está? El quiasma óptico. ¿Ya? Bien. Hacia atrás del quiasma óptico se va a continuar con esto que se llama la cintilla óptica. La cintilla óptica se va a continuar en esta estructura que se denomina el cuerpo geniculado lateral o ganglio geniculado lateral. Y del ganglio geniculado lateral van a nacer la última parte de la vía óptica, que es todo esto, que se denomina las radiaciones ópticas. O haz genículo calcarino, porque parte del ganglio geniculado lateral hasta la cisura calcarina. La vía óptica termina acá, las radiaciones ópticas terminan acá, en la cisura calcarina, que está ubicada en la cara interna del lóbulo occipital. La cisura calcarina también se denomina o se conoce con el nombre de área visual primaria o área 17 de Brodmann. Bien. Nosotros jóvenes en oftalmología recibimos un concepto de campo visual. El campo visual, vamos a hacer un poquito más grande. Miren, nosotros tenemos 2 campos visuales. El campo visual, que por favor, a partir de esta clase, mírenme, es como si nosotros estuviéramos viéndonos, reflejándonos en la pizarra, viéndonos, de tal manera que el lado izquierdo es este, ¿ya? El lado izquierdo es este, y el lado derecho es este, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos 2 campos visuales. El campo visual que está hacia afuera se denomina campo temporal. Todo esto que es azul recibe el nombre de campo temporal. Y en la parte interna del ojo izquierdo que estamos viendo acá, toda esta parte que está pintada de color rojo, es el campo nasal del ojo izquierdo. Todo esto es el campo nasal del ojo izquierdo. Lo mismo en el ojo derecho. La parte interna recibe el nombre de campo nasal, campo visual nasal. Todo esto. Y la parte externa, lo que está pintado de color azul, todo esto, la parte externa recibe el nombre de campo visual temporal. Estoy yendo parte por parte. Igual, nuestra retina, tiene también 2 partes. La retina que está ubicada en la parte externa recibe el nombre de retina temporal. Y la parte interna recibe el nombre de retina nasal. Igual en esta otra retina. Del lado derecho, la retina que está en el lado interno, retina nasal. La que está en la parte externa, retina temporal.
Temporal. ¿Por qué se llama nasal? Porque está hacia la línea media. ¿Por qué se llama temporal? Porque está hacia afuera. ¿Hasta acá se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Este detalle es importante, jóvenes. El campo visual temporal, de color azul, se va a proyectar en la retina nasal. Miren, entonces, el campo visual temporal se refleja, o si quieren ustedes, la imagen se proyecta hacia la retina nasal. Ya. Ahora vamos a ir dibujando poco a poco. Vamos a ir poniendo colores. Ya. El campo visual nasal se va a proyectar ¿en qué retina? Temporal. De ese lado y vamos a hacer de este otro lado. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con los axones? Ya saben que nacen de las neuronas ganglionares. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el trayecto que sigue? Los axones de la retina, vamos a ir por este lado. Los axones de la retina, ayúdenme por favor, ¿qué retina qué? Temporal. Temporal, que proyecta el campo visual, ¿qué? Nasal. Nasal. Siguen los axones el siguiente recorrido. Vayan viendo porque les estoy explicando paso por paso. Primero van por un nervio óptico del mismo lado, quiasma óptico, cintilla óptica y van a terminar, pues van a hacer sinapsis en esa estructura que se denomina el ganglio genicular. Después de esta sinapsis en el ganglio geniculado, los axones, miren, van a dirigirse ¿por qué estructura? Por la cisura calcárea. Por la cisura calcárea, por las radiaciones ópticas y van a ir a terminar en la cisura calcárea. ¿Comprendido? ¿Está comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Vayamos a la retina. ¿Qué retina? Nasal. Que proyecta el campo visual Temporal. temporal. Mire, cambiamos de color también. Miren. Mire, los axones se dirigen por el nervio óptico del mismo lado y cruzan el quiasma. En su mayoría, miren, van a ubicarse en la cintilla óptica contralateral y termina en el cuerpo geniculado lateral contralateral. Digo en su mayoría. Este detallito quiero que se acuerden que es el único detalle que les pido para que recuerden ustedes cuando estemos hablando de patología. Un porcentaje más o menos de un 30-40%, miren, en vez de dirigirse, van a ver, en vez de dirigirse, mejor primero voy a explicar. Se puede ver el lapicito, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. En vez de dirigirse a la cintilla óptica,
un pequeño porcentaje, 25-30% les decía, miren qué va a hacer, qué va a pasar, dónde va a ir. Dígame, pues. Al nervio óptico, doctor. Va a la parte posterior del nervio óptico, un pequeño porcentaje va a la parte posterior del nervio óptico y luego desciende para incorporarse en el mismo manojo de axones. Lo voy a dibujar. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, doctor. Sí, doctor. A tomar muy en cuenta, yo sé que no les gustan los cuernitos a ustedes, pero bueno, recuerden este cuernito es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Pero luego de haber ido a la parte posterior del nervio óptico, nuevamente los axones descienden. Voy a repetir por última vez. Los axones de la retina nasal que proyectan el campo visual temporal se dirigen por el nervio óptico del mismo lado, cruzan el quiasma óptico. En su mayoría descienden por la cintilla óptica hasta ubicarse en el ganglio o cuerpo genicular o lateral, que es esta estructura retina. Una pequeña porción de axones de estas neuronas van a ir a la parte posterior del nervio óptico, pero luego nuevamente van a descender por el mismo manojo que se va a ubicar en la cintilla óptica y en el cuerpo genicular o lateral. Por favor, recuerden, repito, este cuernito. Después de haber hecho sinapsis en el cuerpo genicular o lateral, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Los axones, cuando hacen sinapsis, vean por favor, van, todo es solución acá. Van a dirigirse por qué estructura, jóvenes. ¿Qué estructura es todo esto? Ya les explicar qué se llama todo esto. Radiaciones ópticas. Son las radiaciones ópticas del cuerpo genicular o lateral. Entonces, los axones van por las radiaciones ópticas, y van a ir a terminar finalmente acá, en la cisura calcárea. Como ven, nuestro campo visual de un ojo se proyecta en ambas cisuras calcáreas. ¿Comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quieren hacer ustedes el otro lado? ¿Quién se anima a hacer? ¿Quién se anima a hacer? Si quieren, o si no importa si se equivocan. Yo, doctor. Ya. Lo- De este lado. bueno, los axones de la retina. Perdón, pero primero ve si acaso estás habilitada. A ver, haz una rayita acá. ¿Estás o no? No, no, doctor. Ya, vamos acá. Un ratito, por favor. A ver ahora. Hacer una rayita. No, doctor. Qué raro. Permitir que los participantes tomen notas. Ahí es, pues, como están. Un ratito. Permitir que... Ahora sí. Haz una... Escribe. No, doctor. A ver, otra persona que solamente que haga una Doctor, ya rayita. está. ¿Está o no? A ver, una rayita hacia acá. Sí, está bien. Lo que pasa es que está mal tu pantalla.
A ver, haz una raya más, por favor. Aquí. No, está bien, ya. Borrala. Ya. ¿Quién quiere hacer? Y después no sean tímidos. Yo, doctor. Irena, dale. Yo, doctor. Ya, los axones, repitiendo, los axones. Ya sale. No, los axones, los axones. Hay un campo nasal y un campo temporal. De ahí, ¿Cuál vas a hacer primero? esos son los cintilla temporal. Ya. ¿Qué De ahí campo se vas a va hacer dirigiendo. primero? Un rato. ¿Qué campo visual primero vas a hacer? ¿El nasal o el temporal? Campo nasal. Ya, nasal, color rojo. Del campo nasal, sí. Se va a De proyectar ahí va en saliendo, doctor, en dirección a la cintilla temporal. No. ¿Qué retina es esta primero? La retina temporal, doctor. ¿Retina qué? Temporal. Temporal. Entonces, dices, los axones de la retina temporal que proyectan el campo visual nasal, ¿ya? Desde ahí van a seguir el siguiente recorrido. Empieza de acá. Ya, se dirige por la parte del quiasma óptico. No, pero Lierena, yo quiero que dibujes. ¿Puedes dibujar? ¿Tienes posibilidades de dibujar o es que no puedes? Ya se me perdió el lápiz, doctor. Es que no hay, no veo. No veo. ¿Quién puede dibujar? Sin miedo, si se equivocan, igual lo vamos a borrar. Ya. Terano. Dibujar terano. Ya, doctor, pero es que estoy del teléfono y tal vez me salga un poquito grueso. No importa, desde acá. Bueno. Ay, perdón. Ya, dale. Había una chica para que... Vamos a empezar. Perdón, un ratito, Terano. Había una chica que quería enseñarme pizarra, pero no. A ver, que nos ayude aquí también, pues. Que nos ayude un ratito. Ya. ¿Qué apellido? Adriana Alvarado, creo, ¿no? Sí, Alvarado. Alvarado, te estoy esperando. Primero, Terán, ¿estás Alvarado o no? Sí, doctor, aquí estoy. Buenas noches. Ya, después, primero Terán. Esta línea, primero borrarla, Terán. Está bien, doctor. ¿Pongo eliminar todo y ya? Claro, elimina este. Dices deshacer. Ya está. Ya está. Ya, ahora empiezas de acá. Ya, doctor. Ya, los axones, repito. Los axones de la retina temporal que proyectan el campo visual nasal, van a seguir el siguiente recorrido. Desde acá, color rojo. Ya. ¿Tienes para pintar o no? Sí, tengo. Nada. Bueno, van a irse por el... Perdón, Terán. Dibujarlo para que se entienda en forma, está bien en la línea, en forma entrecortada dibujarla, para que se diferencie del otro lado. En forma entrecortada. Dale. Va a pasar por el nervio óptico del mismo lado. Correcto. Y va a recorrer hasta llegar al ganglio geniculado lateral. Correcto. Aquí va a ser sinapsis y va a pasar por las radiaciones ópticas. Ya, no importa, dale, está bien, dale. Bueno. Y va a llegar hasta lo que es la calcarina. Perfecto, excelente. ¿Está bien? Y ¿Se ha ahora... entendido esto o no? Un ratito. ¿Se entendió eso, jóvenes? No. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.
Les estoy avisando, es la única forma de aprender la patología de la vía visual. Les estoy avisando, paso por paso. Ya, ahora sí, Adrián, perdón, ya, muy bien, Terán. Alvarado, ¿puedes dibujar o no? Adrián Alvarado. Adrián Alvarado, ¿puedes dibujar la retina nasal que proyecta el campo visual temporal? ¿Puedes dibujar o no? Ya, nuestro profesor se ha corrido. Ya, Terán, por favor, dibuja la retina nasal que proyecta el campo visual temporal. Hazlo con cuidadito, delgadito, para que no se entrecruce. Y entrecortado también, por aquí. Dale. Está bien. Bueno, va a pasar también por lo que es el nervio óptico y va a cruzar el quiasma. Ya. Luego de cruzar el quiasma, Vean, por una favor, aquí suba. falta una. No te vayas, pues están arriba. Ay. Bueno, Vos respito. Está bien. Dices deshacer. Eso, correcto. Ya. Por acá, ¿ves? Es facilito, es cuestión de no tener miedo acá. Por acá. Cruza el quiasma óptico. Ya saca. No dibujes el cuernito todavía. Hasta Está acá. bien. Dale. Con calma. Ya. Ya, perfecto. Entonces dices, los axones de la retina nasal que proyectan el campo visual temporal se ubican en el nervio óptico ipsilateral, cruzan el quiasma óptico hacia el otro lado y se van a ubicar en la cintila óptica contralateral. Por favor, tomen en cuenta, no vamos a dibujar el cuernito, no vamos a dibujar este cuernito que está aquí dibujado, para que se entienda, pero solamente memoricen el cuernito, memoricen. Entonces, los axones pasan a la cintila óptica. Sigue dibujando, por favor. Sigue dibujando, perfecto, muy bien, ahora sí lo has hecho mucho mejor. Y vas a dibujar por acá. En el ganglio geniculado lateral, ya, hacen sinapsis. Y luego, perfecto, ya, excelente. Y es decir, vamos a repetir, los axones de la retina nasal, que proyectan el campo visual temporal, se ubican primero en el nervio óptico, cruzan el quiasma óptico, una pequeña porción que no está dibujado, así deformando ese cuernito, yendo a la parte posterior del nervio óptico. Luego nuevamente se integran en el mismo manojo de axones, descienden por la cintila óptica contralateral, ganglio geniculado contralateral, radiaciones ópticas contralaterales. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, dejen que les siga enseñando. Y ya, entonces, pongamos nervio. ¿Cómo se llama esto? Retina temporal. Está. Retina, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Nervio óptico. Nervio óptico. ¿Cómo se llama esto? Todo esto. Quiasma óptico. Entonces aquí ponemos. Quiasma óptico. Quiasma óptico. ¿Cómo se llama esto?
Cintilla. Cintilla óptica. Cintilla óptica. ¿Cómo se llama? Esto ya saben, cuerpo geniculado lateral, no voy a anotar, ¿ya? Cuerpo o ganglio geniculado lateral. ¿Y todo esto cómo se llama? Radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. Son las radiaciones ópticas. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, la tercera parte, la última parte, jóvenes. Vamos a hablar de las lesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la lesión está en la parte anterior o media? ¿Qué es eso? ¿De qué? Nervio. Nervio óptico. Del nervio. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en la parte anterior o media del nervio? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué alteración del campo visual vamos a tener? Vayamos viendo. El lóbulo temporal, doctor. A ver. Vamos. Ya, Llerena, ya. Tú te dejas participar, tú nomás quieres participar. Llerena, si cortamos el nervio óptico a este nivel en la parte anterior o media, ¿qué va a pasar? Estamos cortando estos axones. ¿Qué va a pasar? En el ojo derecho, ¿qué va a pasar en el campo visual del ojo derecho? ¿Qué va a pasar? Va a haber ceguera, doctor. Pero, Va a haber una lesión en el lado si temporal, cortas, doctor. ¿qué? Si cortas estos dos axones, ¿qué va a pasar? No hay comunicación. Ipsilateral, doctor. Entonces, en el mismo lado, estamos hablando del lado derecho, en el lado, ya saben, ustedes proyectense, hagan de cuenta que están viéndose de frente, están viendo ustedes. Lado derecho, lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, en el lado derecho, ya lo han dicho ustedes, ¿qué va a existir? Ya lo han dicho, ¿qué va a existir? Ceguera, amaoso. Estás cortando el nervio óptico, estás comprimiendo. Entonces, en el ojo derecho, ¿qué va a existir? Ceguera. Ceguera. En el ojo izquierdo, ¿habrá alguna lesión? No. No, doctor. No, doctor. no tiene por qué existir. Entonces, lesión del nervio óptico derecho, ceguera del ojo derecho. Vamos a la parte posterior del nervio óptico. Ahí. ¿Qué va a pasar? Primero, en el lado, estamos hablando siempre, como ejemplo, del lado derecho. ¿Qué va a existir en el ojo derecho? Ceguera. Ceguera, doctor. Ceguera del lado derecho. Ojo derecho, ciego. Ciego. ¿En el ojo izquierdo habrá algo o no? Ceguera parcial, doctor, por el cuernito. Me gustó ese término. Me gusta ese término. A ti también creo que te gustó ese término, ¿no? El cuernito. Me gustó. No, es mira, aquí no ha dibujado Hilary el cuernito, pero yo les he dicho a ustedes, recuerden, lo único que les voy a pedir que recuerden, color azul, aquí sí hemos dibujado al otro lado. Entonces, en la parte posterior del nervio óptico sí se afectan los axones de la retina, ¿qué? Nasal. Que proyecten en el campo visual temporal. Esos axones vienen por acá, pero un pequeño porcentaje, les decía, 25-30%, forman el cuernito para luego nuevamente descender. Jóvenes, ese cuernito que asciende y luego nuevamente desciende y se integra en estos axones, ya, vean este dibujo, ya, vayamos a este lado entonces, a este lado. Este cuernito, miren, es 25 a 30%, van o son los responsables de proyectar
¿Qué es retina? Retina no. Que proyecta el campo visual, Temporal. pero solamente es un pequeño porcentaje de este cuernito. Y este cuernito, lo único que hacen jóvenes es esto, proyecta o es responsable de la parte superior del campo visual temporal, de esa parte sí. ¿De acuerdo? De esa parte. Entonces, vayamos a la lesión del lado derecho, donde no está dibujado el cuernito. Repetimos, cuando se lesiona la parte posterior del nervio óptico, en el ojo derecho hay amaurosis, ceguera. Y en el ojo izquierdo, por ese pequeño porcentaje de cuernitos que han ascendido y que vienen del otro lado, del otro campo visual, ¿qué va a existir? Una cuadrantopsia, doctor. Excelente. Puede existir una cuadrantopsia o un defecto de campo. Dale nombre. Dale nombre. Cuadrantopsia o defecto de campo temporal superior. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Temporal superior. Tomen en cuenta entonces lesiones de la parte anterior, lesiones de la parte media y lesiones de la parte posterior del nervio óptico. Lesión de la parte posterior del nervio óptico, ceguera ipsilateral y cuadrantopsia temporal superior contralateral. Vayamos ahora a ver otra lesión. Ahora sí. ¿Lesión de qué parte? Del quiasma. ¿El quiasma óptico? Quiasma óptico. Ejemplo, tumores de hipófisis. Ejemplo, craneofaringiomas. ¿Qué tipo de lesión van a presentar? Vean, por favor, vean. Dígame, pues, ¿de qué color se afectan los taxones que están pasando por el quiasma óptico? De los dos Color azul. Los dos lados. No hay dos colores, hay un solo color que está pasando. Acá, Del color azul. azul, en forma completa, ¿no es cierto? Y acá lo que ha dibujado Hillary, también de color azul, en forma discontinua. Y el color De la azul retina. representa axones que nacen de la retina. ¿Qué retina? Nasal, doctor. Nasal, que proyectan en el campo visual. Temporal. ¿Y qué va a existir a ese lado entonces? Ojo izquierdo, ¿qué va a existir? Hemianopsia, doctor. Hemianopsia temporal. ¿Y a este otro lado qué va a existir? De la misma manera, hemianopsia temporal. Hemianopsia bitemporal. También hemianopsia temporal. Hemianopsia, entonces, bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Esta hemianopsia bitemporal recibe el nombre también de hemianopsia heterónima. Ahorita les voy a enseñar por qué. Bitemporal o heterónima. ¿De acuerdo? Bitemporal o heterónima. Eso es lo que ocurre cuando hay tumores de hipófisis o cuando hay craneofaringiomas. Los tumores de hipófisis jóvenes, este detallito más por favor entiendan, los tumores de hipófisis crecen comprimiendo el quiasma de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. En cambio, los craneofaringiomas comprimen el quiasma de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Por lo tanto, podemos decir que la hemianopsia bitemporal que producen los tumores de hipófisis, esta hemianopsia, en principio van a nacer, o se van a formar, que es el término correcto, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. La vía óptica, jóvenes, como la mayor parte de todas las vías, es al revés. Veamos cómo estamos dibujando, es al revés. Si el tumor de hipófisis crece de abajo hacia arriba,
la hemianopsia al revés va a ser, es decir, la hemianopsia bitemporal va a empezar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Lo mismo a este lado, de arriba hacia abajo. Y lo contrario, anoten primero y después seguimos. Y lo contrario, les decía, cuando el quiasma óptico es comprimido de arriba hacia abajo, el cráneo parengiomas, por ejemplo, esta hemianopsia, ¿dónde va a empezar? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo arriba. De abajo hacia arriba, doctor. Bien, Lorena, de abajo hacia arriba. Bien, señorita, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Detallito a tomar en cuenta. Sigamos, estamos en la mitad del recorrido. Una lesión, ¿de qué parte? ¿De qué parte? Cintilla óptica, doctor. Aquí está, pues, cintilla óptica, de la cintilla óptica. Una lesión, acá estamos dibujando el lado derecho, de la cintilla óptica, una lesión de la cintilla óptica, que va a producir lesión de la cintilla óptica. Vayan viendo. En el ojo derecho, el lado derecho, ¿qué va a pasar? Axones de color, ¿qué? ¿Qué color? Rojo. Rojo, que representan a la retina Temporal. que proyecta el campo visual. Nasal. Entonces, ¿qué va a pasar en el ojo derecho, con la retina nasal? Hemianopsia nasal. Hemianopsia nasal. Ya, estamos un rato. Ya. Una hemianopsia nasal. Y al otro lado, que también se afectan estas rayas azules discontinuas, que proyectan Hemianopsia temporal, doctor. Ya no, ya, y Lorena, un cachito, dejas participar también a tus compañeros. Lazo, Hemianopsia temporal, doctor. porque se lesionan estos axones que vienen o representan, o a los axones que nacen de la retina, ¿qué? Nasal. Nasal, están viniendo por acá, que ha dibujado Hillary. Todo esto, ¿ya? Entonces, en el otro ojo se va a presentar, ¿qué cosa, Lazo? Hemianopsia temporal, doctor. Hemianopsia temporal. Hemianopsia temporal. No. Ya, hemianopsia también, perdón, hemianopsia, ¿qué hemianopsia es esta? Temporal. ¿Y esta qué hemianopsia es? Nasal. Nasal. A esta hemianopsia nasal y a esta hemianopsia temporal del otro ojo se conoce con el nombre de hemianopsia homónima. Homónima. ¿De acuerdo? Esta otra hemianopsia, ¿cómo se llamaba? Heterónimo. Heterónima. Esa es
Aclaremos el concepto. ¿Por qué se llama heterónima? ¿Por qué se llama homónima? Miren, este es el lado. Vayamos viendo, nos estamos reflejando, estamos viendo nosotros de frente, ¿ya? En el campo visual, ¿qué ojo es este? Derecho. Derecha. Derecho. Nosotros en el ojo derecho tenemos dos lados. Un lado que es el lado izquierdo y un lado que es el lado derecho. ¿Se comprendió eso o no? En este otro ojo, este lado, ¿qué lado es de tu ojo izquierdo? Izquierdo, doctor. Izquierdo, este es tu lado izquierdo. Y este de tu ojo izquierdo, ¿qué lado es? Derecho. Derecho. ¿Se comprendió? Si nosotros nos reflejamos de frente, decimos, el campo visual tiene dos lados también. El lado izquierdo de nuestro ojo izquierdo y el lado derecho de nuestro ojo derecho. Y lo mismo ocurre en nuestro ojo derecho. Su lado izquierdo es este y su lado derecho es este. Por favor, ¿se entendió o no se entendió? Si no entendió, ¿se entendió? Les repito. Sí, doctor. ¿Entendió, doctor? Bien. Ahora, pues, comprenda. Cuando hay lesiones del quiasma óptico, vean, quiasma óptico, ¿okay? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a existir una hemianopsia. ¿De qué lado? Temporal, pero del lado izquierdo o del lado derecho. Del lado izquierdo. Pero vean esto, del lado izquierdo, estamos hablando del ojo izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo, del ojo derecho, perdón, del ojo izquierdo, lado izquierdo del ojo izquierdo. Y en el ojo derecho, ¿qué lado se va a afectar? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Derecho, doctor. Del lado derecho. Entonces aquí el lado izquierdo y aquí el lado derecho, por eso se llama hemianopsia heterónima, diferente. Aquí es el lado izquierdo y aquí es el lado derecho de la afecta. En cambio, las lesiones ¿de qué? ¿Qué es lesión de qué es? De la cintilla. Las cintillas ópticas. Cintilla óptica, miren, ¿qué ocurre? Se va a afectar, hablando del ojo izquierdo. ¿Qué lado? ¿El lado izquierdo o derecho? Izquierdo, doctor. izquierdo. Y en el ojo derecho, ¿lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Ambos lados se afectan al lado izquierdo del ojo izquierdo, lado izquierdo del ojo derecho. Por eso se llama del mismo lado, homo, igual, homónimo, es decir, igual, del mismo lado. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora sí, vamos a la lesión de esta parte. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es esto? Radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas. Una lesión de las radiaciones ópticas, ¿qué va a producir? ¿Qué tendría que producir, jóvenes? Ayúdenme, pues aquí, color rojo. ¿Qué tendría que producir? Hemianopsia. homónima. ¿De qué lado? Primero vayamos al ojo derecho. ¿Qué tendría que presentarse? Hemianopsia nasal, doctor. O sea, aquí todo eso. ¿Tú dices esto? Estoy hablando del ojo derecho. No. Claro, mira el recorrido nada más. Sí, una hemianopsia nasal, doctor. Una hemianopsia Nasal. Nasal. es decir, tendría que presentarse esto. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor del campo. Y en el ojo izquierdo, puntos azules discontinuos. Ya he dibujado aquí. Hemianopsia temporal. Hemianopsia temporal, doctor. Tendría que presentarse esto. Del ojo izquierdo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, doctor.
tendría que presentarse una hemianopsia nasal del ojo derecho y una hemianopsia temporal del ojo izquierdo. O dicho de otra manera, ¿qué podrían decir? ¿Una hemianopsia homónima o heterónima? Homónimo, doctor. Homónima. ¿Ya? ¿Homónima o heterónima? Homónima. Homónima. Homónima, doctor. Homónima. Jóvenes, eso tendría que presentarse. Pero no ocurre esto. ¿Por qué? Porque las radiaciones ópticas están tanto en el lóbulo parietal como en el lóbulo temporal. A ver, les voy a dibujar. Pero entonces... Miren, este es el ojito. Ya, y este es el cerebro. No veo bien el ojo. Se puede entender que este es el globo ocular, ¿no? El ojo. Sí, doctor. Bien. Miren, jóvenes, del nervio óptico de la retina, ¿qué nace? El nervio óptico. Óptico. Yo les estoy previniendo, jóvenes. Cuidado, si hoy día o nunca se aprende la vía óptica. Hoy día es hoy día o nunca. De la retina, ¿qué nace? Nervio óptico. Ese es el nervio. ¿El nervio óptico con qué se continúa? Quiasma. Quiasma óptica. Sí, con el quiasma. Ya. ¿El quiasma óptico con qué se continúa? Con las cintillas. Cintillas ópticas. Hasta ahí vamos bien. ¿Y las cintillas ópticas con qué se van a continuar? Ganglio Con la genicular. Genicular. Claro, ¿qué es el ganglio genicular o lateral? ¿Con qué se van a continuar? Con las radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas. Pero les decía, las radiaciones ópticas se ubican tanto en qué lóbulo. Parietal y temporal. Temporal como el lóbulo parietal. Y ambas, ¿dónde van a terminar? En la Todas cisura las- calcarina. Todas las radiaciones ópticas terminan en la cisura calcánea. Terminan aquí, en la cisura calcánea. ¿Ya? En la cisura calcánea. Este detalle es importante. Entonces, todas terminan ahí. Jóvenes, si se lesionarían estas radiaciones ópticas, tendrían que producirnos una hemianopsia parecida, es una hemianopsia homónima, como bien han dicho ustedes, como esta, como la cintilla óptica, porque los axones de la cintilla óptica son los mismos que pasan en las radiaciones ópticas. ¿Ven? Rojo, ipsilateral del ojo derecho, azul discontinuo del ojo contralateral. ¿No es cierto? Tendrían que producirnos una hemianopsia homónima. ¿De qué lado es esta hemianopsia homónima? Izquierda. 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 Correcto. Ese detalle me estaba olvidando. Hemianopsia homónima izquierda. ¿Ya? Porque el lado izquierdo es el afectado. O también se puede llamar hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué contralateral? ¿Por qué contralateral? Porque la lesión Está al lado es de qué cintilla óptica. del lado derecho. Derecho. Y la hemianopsia es del lado
Izquierda. Izquierda. Por eso se llama también hemianopsia homónima contralateral. ¿Repito o es que es suficiente? Si no me han entendido, repito. No me cuesta nada. Si ustedes no preguntan, se van a arruinar. Repita, por favor, doctor. Claro que sí. Esta hemianopsia homónima, ¿ya? Izquierda, porque es del lado izquierdo la que está afectado, se llama también hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué se llama contralateral? Porque la hemianopsia homónima es del lado, ve pues, izquierdo. Hemianopsia homónima izquierda. ¿Y la lesión dónde está? ¿En qué cintilla óptica? En la cintilla temporal. Temporal. ¿En qué En lado? el derecho, doctor, en la Cintilla cintura. óptica derecha. Cintilla óptica derecha. Cintilla óptica derecha. Por presión de la cintilla óptica derecha se presenta una hemianopsia homónima izquierda o llamada también contralateral. ¿Por qué? Porque la lesión, la hemianopsia homónima es izquierda y la lesión de la cintilla óptica es del lado derecho. Ahora sí, quedó. Sí. Bueno, ahora les decía, lo mismo, esta hemianopsia homónima izquierda o contralateral tendría que presentarse en las radiaciones ópticas, ¿ya? Tendría que, porque son los mismos axones, rojo continuo, azul discontinuo, rojo del mismo lado, azul discontinuo del otro ojo, de la otra retina. Tendría que presentarse una hemianopsia homónima contralateral. Pero les decía, no ocurre eso. ¿Saben por qué no? Porque, miren pues este dibujo, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal son grandes. Y es, sobre todo al inicio, sobre todo cuando uno empieza, al inicio de un cuadro clínico, por ejemplo, un tumor, ¿ustedes creen que va a empezar un tumor así? ¿O va a empezar creciendo poco a poco? Poco a poco, doctor. Poco a poco, doctor. Entonces el tumor o se localiza en qué lóbulo. Un ratito, aquí pongamos. A ver, un ratito. O se localiza la lesión en qué lóbulo. En el lóbulo Temporal. temporal. O se localiza la lesión en el lóbulo. ¿Qué lóbulo? Parietal. ¿De acuerdo? Y eso es fácil de entender, jóvenes. Miren, jóvenes, esto es muy importante. El campo visual inferior se va a proyectar ¿en qué lóbulo? En el parietal. En el parietal. La vía visual, por eso les decía, es siempre cruzada. Y el campo visual superior, ¿dónde se va a proyectar? En la temporal. En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal. Ahora sí, ustedes pueden deducir una lesión del lóbulo temporal, ¿qué va a producirnos? Si la lesión fuera de ambos, fuera tanto parietal como temporal, sería igual que es una hemianopsia homónima, ¿ya? Homónima contralateral, igual que es. Porque, se repite, son los mismos axones de la cintilla óptica y de las radiaciones. Pero, cuando la lesión está en las cintillas ópticas, o se afecta a las radiaciones ópticas del lóbulo parietal, o se afecta a las radiaciones ópticas del lóbulo temporal. Si se afecta a las radiaciones ópticas del lóbulo temporal, ¿qué vamos a tener? Porque, repito, si se afectan ambas, parietal y temporal, sería una hemianopsia homónima contralateral. Pero si se afecta solamente el lóbulo temporal, ¿qué vamos a tener? Cuadranopsia homónima. En ambos tenemos que tener lesiones de la mitad superior y de la mitad inferior. Superior, aquí en este lado, e inferior aquí. Cuadrantopsis, como han dicho, muy bien. Muy bien. Vayamos a una lesión del lóbulo temporal. Lesión del lóbulo aquí, anotar el... Lesión del lóbulo temporal.
y lesión del lóbulo parietal. Lesión del lóbulo temporal. Vamos a tener una cuadrantopsia. ¿Qué cuadrantopsia? Vayamos a este ojo. Superior. Superior. ¿Superior qué? ¿Superior qué? Superior. Homónima. No, pues, superior nasal o temporal. Nasal. Nasal. Eso acá. Y a este otro lado, ¿qué vamos a tener? Si se lesiona el lóbulo parietal, ¿qué vamos a tener? No, pero perdón, vayamos a completar el ojo izquierdo primero. Una cuadrantopsia, estamos hablando del ojo derecho, cuadrantopsia nasal superior. Y en el ojo izquierdo, ¿qué vamos a tener? Temporal. Cuadrantopsia temporal inferior. Cuadrantopsia superior temporal. ¿Temporal superior o inferior? Inferior. Superior. Claro, superior. Cuadrantopsia. Inferior. No, pues superior. Eso vamos a tener. Ya, denle el nombre ustedes. ¿Qué cuadrantopsia sería esta? Cuadrantopsia superior homónima. Correcto. Tenemos una cuadrantopsia homónima superior. Una cuadrantopsia homónima superior. O si quieren, cuadrantopsia homónima, denle otro nombre. Contralateral. Contralateral. Cuadrantopsia homónima contralateral. O puede ser también una cuadrantopsia homónima superior. ¿De qué lado es? Cuadrantopsia homónima, ¿de qué lado? Izquierdo. Entonces dicen cuadrantopsia homónima izquierda. O dicen cuadrantopsia homónima superior izquierda. Cuadrantopsia homónima superior izquierda, ¿ya? O dicen cuadrantopsia homónima contralateral. Contralateral. Se supone que es el lado izquierdo. Vayamos a una lesión. ¿De qué lóbulo ahora? De acá. ¿Qué lóbulo es este? Parietal. Por eso he puesto con P. 5 minutos más y terminamos, jóvenes. Esto es importante. Parietal. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en el lóbulo parietal? Un tumor, un cisticerco, un absceso, etcétera, etcétera. Proyecta el campo visual inferior. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener en el ojo? ¿Qué ojo es este? Derecho. Nuestro ojo derecho. Nosotros nos estamos replegando, nos estamos viendo. ¿Qué vamos a tener? Una cuadrantopsia inferior nasal, doctor. Inferior. Cuadrantopsia inferior. Una cuadrantopsia nasal inferior. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y en el ojo izquierdo, ¿qué vamos a tener? Una cuadrantopsia inferior. Temporal. Temporal. Una cuadrantopsia temporal. Temporal inferior, como bien dicen ustedes, temporal inferior. Pero le daremos un nombre más completo para no estarnos confundiendo. ¿Qué tipo de cuadrantopsia sería esta entonces? Cuadrantopsia inferior contralateral. Cuadrantopsia inferior contralateral. ¿De qué lado es la cuadrantopsia? Izquierdo. Entonces pueden decir cuadrantopsia inferior izquierda, cuadrantopsia inferior izquierda, ¿ya? Pueden decir cuadrantopsia, a ver, sigan. Homónima. Correcto. Izquierda. Homónima izquierda. Homónima izquierda. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Porque si la lesión fuera en ambos lóbulos, parietal y temporal, ahí sí, una suma de estas dos, ¿qué nos daría?
Una hemianopsia homónima. Hemianopsia homónima. Claro, sería una hemianopsia homónima contralateral. Pero les decía, en las lesiones de las radiaciones ópticas o se afecta el lóbulo parietal o se afecta el lóbulo temporal. Claro, que cuando ya el tumor o la lesión es grande y abarca ambos lóbulos, como acaban de decir ustedes, sí se va a presentar pues una suma de esto y de esto, es decir, una hemianopsia homónima contralateral. Por favor, ¿se entendió o no se entendió? Estamos llegando al último. Sí, doctor, se entendió. Finalmente, una lesión, ¿dónde? En la cisura. Fisura calcarina. La fisura calcarina. ¿Qué vamos a tener? Una ceguera completa, doctor. No. No te olvides que los campos visuales se reflejan en una retina y en la otra retina. ¿Estamos o no? Sí. Pero solamente vean los dibujos. Vayamos al color rojo, que representa el campo visual temporal ¿de qué ojo? Derecho. El campo visual temporal se proyecta en la retina nasal y de ahí los axones siguen en forma ipsilateral hasta terminar en la cisura calcarina ipsilateral, es decir, derecho. ¿Qué va a pasar? Vayamos a esto. ¿Qué va a pasar? Hemianopsia nasal. Sin miedo tienes que decir, a ver, rojo, aquí está, es ipsilateral. Sí, hemianopsia nasal. Y eso, correcto, sin miedo. Ya, hemianopsia nasal. Vamos a ver aquí. Estamos terminando. Ya. Vamos a tener entonces esto. Voy a dibujar mejor. Ahora sí. ¿Ya? Una hemianopsia nasal del ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, donde se proyectan o terminan los axones azules en forma discontinua que vienen del ojo izquierdo, ¿qué vamos a tener? Hemianopsia temporal. Temporal. Ya. ¿Qué podrían decir? ¿Qué tipo de hemianopsia? Hemianopsia homónima izquierda. Hemianopsia homónima izquierda. ¿Bien? ¿Qué también puedes decir? Hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia homónima contralateral. Correcto. No, eso no sería una hemianopsia contralateral izquierda. Esta es una hemianopsia. ¿De qué lado? A ver, vayamos viendo. Izquierda, ¿no? Izquierda, el lado izquierdo de tu ojo izquierdo, el lado izquierdo de tu ojo derecho. Es homónimo. ¿De qué lado es? Homónima izquierda. ¿Qué era? ¿Sigues con la duda o no? Y es contralateral porque la lesión, la hemianopsia es izquierda. La radiación óptica afectada, ¿de qué lado es? ¿Qué? Del lado derecho. Por eso se llama hemianopsia homónima izquierda o contralateral. Contralateral a la lesión, quiere decir. Ahora sí, háganme la pregunta del millón. ¿Qué quieren preguntar? Si me han entendido, me van a preguntar. El huequito, doctor. Es igual lo que ¿Estás respetando el iris? ¿Va por ahí? La pupila. Entonces, ¿cómo se diferencia qué? Es la visión central, doctor. Ya, pues está haciendo
Estás adelantando. ¿Cómo diferenciamos, doctor, una hemianopsia de qué? De De la centella óptica. Quiasma y de la cisura calcarina, doctor. No. El quiasma es una hemianopsia heterónima. Heterónimo. ¿Por qué? Porque se afecta el lado izquierdo del ojo izquierdo y el lado derecho del ojo derecho. Es heterónima. ¿Ya? Ya, pregúntame tú que te has equivocado. ¿Cómo diferenciamos qué? Bueno, Doctor, ¿cómo diferenciamos la lesión con la cintilla óptica de la lesión en la fisura calcarina? una lesión de la cintilla óptica versus una lesión de la cisura calcarina, porque en ambas hay hemianopsias homónimas contralaterales, en este caso hemianopsias homónimas izquierdas por lesión derecha, por lesión de la cintilla óptica derecha, cisura calcarina derecha. ¿Cómo diferenciamos? Ya les he dibujado y se han dado cuenta ustedes. Primero, la escotadura. ¿Ven esta escotadura o no? Sí, doctor. Que en la parte central, en la hemianopsia por lesión de la cisura calcarina, suele preservarse. ¿Ya? De este lado y de este otro lado. ¿Se puede ver la escotadura o no? Sí. En cambio, en la lesión de la cintilla óptica no se respeta. Ya, para que se entienda. No se respeta. ¿Se comprendió? No se respeta. Entonces, en la lesión de la cisura calcarina existe preservación de la visión central o visión macular, representado por esta escotadura de este lado y esta escotadura de este otro lado. En cambio, en la hemianopsia producida por la lesión de la cintilla óptica, no se respeta la visión central. Ya, no se respeta. ¿Qué más? Vean la forma. ¿Cuál es más rectita? La de la fisura calcarina, doctor. Entonces decimos, las hemianopsias, como son rectitas, bien proporcionales, se dice, la hemianopsia rectita, perdón el término, de la lesión de la cisura calcarina es congruente. Quiere decir rectita. Congruente. Son hemianopsias homónimas contralaterales congruentes. ¿Qué nombre le darían a la hemianopsia homónima contralateral de la lesión de la cisura calcarina, perdón, de la cintilla óptica? ¿Qué tipo de hemianopsia sería? ¿Ah? Incongruente. Incongruente. Esta es incongruente. Listo. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Ya. Gato. ¿Listo? Saben ya ustedes ahora la vía óptica. Saben que dónde está la lesión en el nervio óptico, en la parte anterior media, en la parte posterior, en el quiasma óptico, si la lesión está naciendo de arriba hacia abajo, craneofaringiomas, si están haciendo de abajo hacia arriba, tumores de hipófisis, si la lesión es en la cintilla óptica, si la lesión es en las radiaciones ópticas, si la lesión en la cintilla óptica. ¿Comprendido? Sí, doctor. Ya, un ratito ahora, un cachito. Ahora, para que quede totalmente en su memoria. Ay, no.
Ya esto ya hemos visto. Veamos lo que hemos aprendido. Ojo derecho con el campo visual temporal, campo visual nasal, campo visual temporal. Veamos la vía óptica. La retina primero. Retina, ¿qué retina es esta? Temporal, que proyecta el campo visual. ¿Qué? Nasal. Y esta otra retina es la retina nasal, que proyecta el campo visual Temporal. Ya, perfecto. Veamos la anatomía. Ya saben, al nervio óptico le sigue, a la retina le sigue el nervio óptico, quiasma óptico. Detrás del quiasma óptico está la cintilla óptica, como están viendo acá, cintilla óptica de este lado, cintilla óptica de este lado, cuerpo ganglio geniculado lateral, y estas son las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas de este lado, radiaciones ópticas de este otro. Vayamos bien. Los axones de la retina nasal que proyectan el campo visual temporal, vean, azul, color azul. Vean, por favor, el recorrido. Llegan al ganglio geniculado lateral, y de acá, contralateral, y de acá, radiaciones ópticas también contralaterales, terminando en la cisura calcarina, área 17 de Broca. Ojo derecho. Retina temporal que proyecta el campo visual nasal. Los axones, miren por dónde van. Miren, en forma ipsilateral, quiasma óptico, nervio óptico, ganglio geniculado lateral. Y acá, radiaciones ópticas ipsilaterales, cisura calcarina, ipsila. Fíjense, del otro ojo. Repito, campo visual nasal, campo visual temporal. Retina nasal, que proyecta el campo visual temporal. Retina temporal, que proyecta el campo visual nasal. Y el mismo trayecto, empezando por los axones de la retina temporal que proyectan el campo visual nasal. En forma ipsilateral, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, en forma ipsilateral. Luego radiaciones ópticas ipsilaterales y cisura calcarina ipsilateral. Finalmente, el campo visual temporal que se proyecta en la retina nasal, los axones de la retina nasal, miren, van nervio óptico ipsilateral, cruzan el quiasma óptico, se sitúan en el ganglio geniculado contralateral, y de acá, cisura calcarina contralateral, radiaciones ópticas contralaterales, cisura calcarina contralateral. ¿Ya? Contralateral. Una lesión del nervio óptico en su parte anterior que produce ceguera ipsilateral. Lesión del nervio óptico derecho, ceguera derecha. No se olviden que aquí hay un cuernito, ¿no es cierto? Hay un cuernito. Lesión de la parte anterior o media, ceguera ipsilateral, del mismo lado. Lesión de la parte posterior del nervio óptico, parte posterior, donde está el cuernito que hemos hablado, que produce ceguera ipsilateral y defecto de campo temporal superior contralateral o cuadrantopsia temporal superior del otro ojo. Digamos, lesión del quiasma óptico, tumores de hipófisis, craniofaringiomas, que producen hemianopsias bitemporales o llamadas también heterónimas. Bitemporales o heterónimas. Una lesión de la cintilla óptica que produce hemianopsias homónimas contralaterales, ¿no es cierto? Contralaterales. ¿Por qué decimos contralaterales? Porque la lesión, en este caso, es de la cintilla óptica derecha y la hemianopsia homónima es izquierda del ojo izquierdo del ojo derecho. Lesión. ¿De qué estructura es esa?
Cintilla óptica. No, pues, cintilla óptica es esta. Radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas. ¿Qué produce? Cuadrantopsias. Cuadrantopsias homónimas izquierdas superiores. ¿Por lesión de qué lóbulo? Porque ya saben que las radiaciones ópticas están en el lóbulo parietal y temporal. Y si la lesión es mejor dicho, vayan viendo cómo pregunto. Si se presenta una cuadrantopsia homónima izquierda superior, ¿dónde está la lesión? Lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, izquierdo o derecho. Derecho. Derecho, doctor. Derecho, pues. La lesión es en el lóbulo temporal derecho y la cuadrantopsia es izquierda. Es izquierda, por eso es cuadrantopsia homónima izquierda contralateral a la lesión. Contralateral. No, perdón, antes de eso, no se olviden que una lesión si hay una cuadrantopsia homónima inferior, que no le he dibujado acá por falta de espacio, ¿qué sería? ¿Dónde sería la lesión? ¿En qué lóbulo? Parietal. ¿Parietal izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Parietal derecho. Finalmente, una lesión de las radiaciones ópticas, una lesión de la cisura calcarina, ¿qué produce? Hemianopsias homónimas contralaterales, cisura calcarina derecha, en este caso hemianopsia homónima izquierda, ¿ya? Izquierda, donde la visión central o macular se respeta. Y les pregunto, ¿y si la lesión es en ambos lóbulos occipitales, como ocurre en los casos de hipoxia o en el síndrome de Anton, recuerdan? ¿Qué va a pasar si se lesionan ambas cisuras calcarinas? Solo se conservaría la visión central, la pequeña mueca. Correcto, sería una pequeña mueca. Pero generalmente, cuando hay lesión de ambas cisuras calcarinas, correcto la deducción, correcto. Pero cuando hay una lesión en ambos lóbulos occipitales, generalmente no hay ni siquiera visión central. Es decir, ceguera completa, ceguera total, por lesión de ambas cisuras calcarinas. De un lado y del otro lado, ¿qué nos produce? Ceguera total. Ceguera total. Me he cansado, jóvenes, pero la única forma de aprender la vía visual es esta. Le agradecemos, doctor. No hay otra forma. Yo les podría haber mostrado solamente esa diapositiva, que es bastante didáctica, pero la pizarra han visto que es básica. Sin pizarra no se aprende la vía visual. Y me ha salido porque la práctica hace, ¿no es cierto? Todo es posible. Cuando uno practica, todo se puede. El mejor cirujano es el que constantemente está operando, no hablando, ¿ya? El que hace. Entonces, Adriana, te has corrido, yo quería aprender de ti. ¿Qué ha pasado? Si tú te ofreciste, me dijiste que me ibas a enseñar. Ya, no importa. Nada más, jóvenes, entonces nos vemos el día martes en clases. Estas 2 semanitas cuídense bien. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero justo mandaron un mensaje del parcial de pediatría y será a las 7:30 de la noche. ¿Y qué me están sugiriendo? El examen en sí es el día martes a las 7:30 en todo caso. No es como... sean directas, ¿qué me están pidiendo o sugiriendo? ¿Podemos suspender la clase del martes, por favor, doctor? Claro, yo no les voy a decir, ustedes tienen que decirme, doctor, puede suspender esa clase porque tenemos un examen. Bueno, suspendido, nos vemos el día jueves.